Entrevistas de Liberación con Jonathan Gutiérrez. Bueno, pues para ir empezando con esta entrevista, Edson, quería preguntarte, bueno, ¿cuáles son tus inicios en la escritura? ¿Cómo empiezas en el medio? ¿Qué fue lo que te atrajo para entrar en este camino de la lectura y la escritura, obviamente? Bueno, soy lector desde que tengo uso de razón. Yo soy hijo de profesores de educación primaria en la Sierra Norte del estado de Puebla, profesores rurales. Entonces crecí rodeado de libros. Esto fomentó o animó, ¿no?, mi simpatía por los libros. Estando muy pequeñito en la primaria, ya me relacionaba con algunos textos o ya pasaban por mis manos algunos libros. Debido a eso, las primeras cosas que leí fueron cosas como muy terribles para mi edad. En la secundaria me parece que me leí El lobo estepario de Germán Hesse, La metamorfosis de Kafka, obviamente García Márquez y demás. Y también sentía como una atracción interesante por la lectura dramatizada, por la oratoria. Participaba en los festivales de mi escuela, recitaba, ¿no?, el Día de la Madre, el Día de la Bandera, y creo que por ahí empezó a llegar la vena de relacionarme con el mundo a través de las letras. Pues cuando vine a la ciudad de Puebla y ya escribía poesía. Después estuve 2 años en la ciudad de Puebla, me vine al Distrito Federal, ya haciendo de forma, digamos, más consciente el ejercicio poético. De acuerdo. Bueno, algo que encontramos en tu obra es esta relación el extranjero y México, sobre todo Pahuatlán. ¿Por qué sales del país a Barcelona? Bueno, creo que he sido inquieto toda la vida, ¿no? Yo salí de Pahuatlán a los 15 años, fui a Puebla, estuve 2 años, vine al DF y estuve 12, pero dentro de estos 12 fui a Aguascalientes y estuve 1 año y viví en San Luis Potosí, viví en San Cristóbal de las Casas. Después fui a Cuba, también estuve 1 año, también estuve en Estados Unidos, en Chicago. Ha habido siempre como esta inquietud de trastocar la realidad, confrontándola con otras realidades. En el año 2000 yo vivía en el Distrito Federal, trabajaba para La Jornada, escribía para alguna revista, pero de alguna manera entendí que si no modificaba el espacio donde me relacionaba, si no daba un golpe de timón serio, no iba a ser capaz de seguir haciendo narrativa. Y por eso decidí irme del país. Primero pensé en Montevideo, en Uruguay, y después pensé en España. Finalmente, por el Mediterráneo, por Serrat, por algunas otras influencias, terminé en Barcelona. Pero literalmente fui a Barcelona en busca de desarrollarme como escritor. Desarrollarte como escritor. Y bueno, me mencionas que también tenías libros de poesía. ¿Cómo das este salto, este interés hacia la narrativa, a explorarla? Sobre todo que ya es el tercer libro de narrativa que veo, Gotas de Mercurio. Sí, en realidad yo creo que no hay un salto como tal, ¿no?, de una disciplina a otra, de un género a otro. Creo que más bien los tiros van por la intención de relacionar un género con el otro, ¿no?, una corriente con la otra. O sea, la poesía me ha dado la oportunidad de llegar a sitios donde la narrativa no puede llegar, y la narrativa me ha dado la oportunidad de llegar a sitios donde la poesía no puede llegar. La imagen también, por otro lado, ¿no?, la fotografía, el documental, porque también he coqueteado con la fotografía y con el documental. Y al darme cuenta de esto, de que cada género, de que cada corriente podía acercarse a diferentes estadios, ¿no?, tanto emocionales como sociales o que pertenecen a la realidad, he ido desarrollando, digamos, una literatura
donde intento hacer convivir o transgredirse un género con otro, ¿no? Pongo la poesía al servicio de la narrativa al servicio de la poesía, la imagen al servicio de la poesía al servicio de la imagen, etcétera. Pero sigo haciendo poesía, sigo haciendo fotografía y sigo haciendo narrativa. No he abandonado ninguno de los tres. Creo que no sería capaz de abandonarlos, ¿no? Me gusta más cómo conviven, cómo interactúan, o me gusta también cómo interactúan juntos, ¿no? Y este sería, bueno, este convivio entre géneros. Me parece que te sientes más cómodo, sobre todo en la novela, a diferencia del cuento. Noto un poco más la narrativa, más hacia contar una historia, pero en novela sí siento esa experimentación. ¿Te sientes más cómodo en la novela? En realidad me siento cómodo en los tres géneros. En el relato es un género que me encanta, ¿no? Uh-huh. Me fascina, ¿no? La concisión, el cuento es un ejercicio de contención. Entonces, la cohesión que debe de tener un relato, la cohesión anímica, emocional, mental, ¿no? La cohesión de elementos, la cohesión de circunstancias, lo tupido de la trama que implica un relato me vuelve loco, ¿no? Me resulta muy tentador. Y por otro lado, las posibilidades de distensión que ofrece la novela, de experimentación que ofrece la novela, pues también me gusta. Pero la inmediatez de la poesía, indudablemente que me tiene atrapado también. El siguiente libro que publicaré, es un poemario que se llama Yo no soy, yo.no.soy. Y porque ahora en este momento de mi vida me siento cómodo, o me ofrece la oportunidad de llegar a sitios a través de la poesía, ¿no? De acuerdo. Antes de ya entrar en materia, bueno, de tu obra específicamente, de 3 libros que podemos hablar en este momento, quisiera preguntarte sobre el trabajo en los talleres literarios. Te estoy enterado que también das talleres. Sí. Bueno, yo soy un hombre muy afortunado, porque no solamente lo que más me gusta en la vida es la literatura, sino la única forma que yo he encontrado de incidir en la realidad es a través de la literatura. Cuando no escribo, siento que estoy al margen de la vida. Y mi vida transcurre, digamos, sobre tres ejes que tienen que ver con el ejercicio literario, ¿no? Yo por un lado escribo, por otro lado leo y analizo, y por otro lado enseño. Entonces, esto es una fortuna, porque me la paso día con día o leyendo, o enseñando, o escribiendo. A partir de esto, he ido con los años desarrollando un modelo de taller que ha venido dando unos resultados extraordinarios, y que parte primero de dividir en dos el proceso creativo. Por un lado, el proceso formal, que tiene que ver con la forma, que tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con el inicio, el nudo, el desenlace, los personajes, la tensión narrativa, los elementos de cohesión, los nudos de enlace, etcétera. Y por otro lado, con una indagación al autor, ¿no? Una indagación autoral, ¿no? Pasar, sumergirnos en nuestras miserias, echar un viaje hacia adentro de nosotros, hacia el hígado y hacia el riñón y hacia el esófago, para ver qué hay, ¿no? Para ver qué es lo que quiero contar, o para ver cuáles son los temas que me competen, cuáles son los temas que me atraviesan el costillar, cuáles son los temas que me hacen vibrar, ¿no? O que me interesan. Porque yo he entendido que una novela, entre muchas otras cosas, es una opinión ética y estética de algo. Y si yo no sé qué es ese algo, pues entonces mi novela no tendrá la profundidad o la autenticidad que debería tener, ¿no? Digo yo. En cuanto yo sé que es este algo que me lastima, que me urge, que me conmueve, entonces puedo dar una opinión más auténtica. ¿Cuáles son los problemas que te encuentras o que debe enfrentar un tallerista a la hora de leer los textos y comentarlos o retroalimentarlos? Bueno, uno de los principales problemas, diría yo, es el ego, ¿no? No querer, ¿qué quiero decir con el ego? El ego o el estilo literario. Juzgar un texto a partir de la forma
a partir de mis textos, digamos, ¿no? Juzgar un cuento a partir de mi forma de hacer cuento, juzgar un relato a partir de mi forma de hacer relato. Yo creo que cada texto, en principio, o en el mejor de los casos, debe de tener un pulso propio, un ritmo cardíaco propio, una presión arterial propia. Y creo que el tallerista debe ser capaz de localizar este pulso propio del relato específico y a partir de ahí comenzar el análisis. Esto es muy complicado, ¿no? Esto es muy complicado y en muchos talleres se obvia, ¿no? Muchos maestros o talleristas o profesores comienzan a juzgar los textos a partir de lo que ellos hacen o de su proceso creativo. Y yo procuro hacerlo al revés. Lo que procuro en los talleres básicamente es que el alumno logre construir un lenguaje con el cual pueda entablar un diálogo con su proceso creativo, no con el mío, no con mi forma, no con mi inspiración, no con los elementos que me inspiran, sino con los de él, que los descubra y que construya un diálogo para poder seguir desarrollando obra, ¿no? Me acordé mucho de este comentario, creo que era Vilavance el que le preguntaba a Bolaño, ¿por qué andas leyendo esas cosas cuando te estaba leyendo novelas pornográficas o textos que no eran muy bien logrados? Y creo que la respuesta más o menos era porque tenían algo que decir. Y, así es. Sí, exactamente. Sí, efectivamente, en este sentido. En ese sentido, exactamente. Pues bueno, vamos entrando ya en materia de tu obra, Edson. Y quería preguntarte creo que es la primera novela que publicas, que es Luz de Luciérnagas. Sí. Que es esta novela que tiene como contexto el terremoto del 85 en el DF, pero que sirve como pretexto para adentrarnos en la historia de Canseco, sí, si no me equivoco. ¿Y cómo surge este interés a partir de, digamos, un desastre? Comunicarnos, bueno, esta relación de Canseco con la ciudad, que más adelante lo vamos a ver también Gotas de Mercurio, con la madrastra, que es la Ciudad de México. Sí. ¿Cómo surge? Bueno, primero, si he de ser sincero, debo decirte que yo no quería escribir una novela sobre el terremoto. Yo quería escribir una novela sobre el abandono, sobre la ausencia, sobre la orfandad, ¿no? Porque estos eran los temas que en ese entonces llamaban mi atención o me constituían. A partir de esto me puse a la tarea de empezar a construir el personaje Germán Canseco y su historia, ¿no? El abandono de Alma, y al indagar en su biografía me di cuenta de que había nacido el día en que el ejército había tomado la UNAM. Entonces este hecho ya trazaba, ¿no? una directriz en su vida. Y después me di cuenta que cuando él un día antes de su cumpleaños, un día después de su cumpleaños, perdón, en el año de 1985 México había pasado por un evento natural, por una catástrofe natural de circunstancias importantísimas en la historia de México. Cuando me vi inmerso en el terremoto, lo único que fui capaz de decir fue, bueno, Lechuga, ahora estás metido en esto, intenta pasar por ahí con la mayor honestidad y con la mayor dignidad posible. El terremoto del 85 es un parteaguas en la conciencia social y política del país. Antes del terremoto, el terremoto del 85 es el inicio de la izquierda en México. El pueblo de México se dio cuenta de que no necesitaba, ante la ineptitud de las autoridades, el pueblo de México se dio cuenta de que no necesitaba del paternalismo del gobierno para poder levantar la cabeza. El terremoto del 85 forma la primera izquierda. 3 años después nace el PRD y gana las elecciones del país. Se las roban en el 88 Carlos Salinas de Gortari, pero es el surgimiento de la izquierda, es el surgimiento de un pensamiento alternativo en la conciencia social y política. Entonces, en esa medida implicó muchos meses de estudio, de análisis, para, repito, poder pasar a través de esta circunstancia de la forma con la mayor integridad posible, con la mayor dignidad posible, ¿no? Ya en esta novela notamos algunas constantes de tu obra, Edson, sobre todo el proceso de escritura dentro de la novela, que encontramos siempre el título de una novela que se está escribiendo y es el título de la novela que estamos leyendo, pero pues obviamente son novelas distintas. Sí.
de la literatura, una de las cosas que llaman mucho mi atención es, yo he llegado a comprender que yo soy capaz de comprender la realidad a partir de escribirla, a partir de textualizarla. Decía Vicente Huidobro que un día visitó el campo y estaba en la cumbre de una colina, y debajo de la colina había un valle y en medio del valle había un árbol, y que era una cosa muy bella, pero que le pareció más bella aún cuando dijo: estoy en la cumbre de una colina, a mis pies hay un valle y en medio del valle hay un árbol. Es decir, cuando nosotros evocamos la imagen, cuando nosotros la convocamos a partir de la voz narrativa, o a partir de la palabra escrita o la palabra oral, la realidad cobra otro sentido. Yo he descubierto que puedo incidir en la realidad a partir de mencionarla, y tengo la maravillosa oportunidad de tergiversarla, de acomodarla, de distorsionarla, de pervertirla, de ponerla de cabeza. Entonces, lo textual, el ejercicio de hacer texto, cada vez más me convoca, me llama, me atrae, me tienta, una tentación muy terrible. Y una tentación a la que cedo en las novelas, ¿no? Voy haciendo este ejercicio metatextual donde el personaje es capaz de escribir cosas que están sucediendo en la realidad y tergiversarlas, pero se va colando la realidad, ¿no? Se va filtrando la realidad. Es también una manera de dejar al descubierto el ejercicio creativo, ¿no? De decirle al personal, ¿no? De decirle al mundo, de decirle al público en general que el escritor no es un iluminado que una madrugada despierta y tiene que escribir una novela porque si no muere, ¿no? Sino un orfebre, un zapatero, un carpintero que trabaja y que se obsesiona en el oficio, que es riguroso al momento de observar, al momento de juzgar, al momento de indagar, y que es honesto, ¿no? En el mejor de los casos. Sí, me trae mucho recuerdo esta frase de Gotas de Mercurio que dice: escribir es escribirse y por lo tanto perderse. Y me recuerda mucho esta frase de Heráclito que dice: me he buscado a mí mismo, pero pues para buscarse primero basta perderse, ¿no? Sí, claro. Yo creo que en el ejercicio vivencial, ¿no? Efectivamente, antes de buscarte, antes de perderte, ¿no? Nacemos con una conciencia del yo, y esta conciencia creo que es imprescindible en algún momento perderla, romper el umbilical, largarte de casa, ¿no? Sí. Para después, pero enterarte de lo que está pasando, ¿no? Escribir no es, hacer una novela no es escribir lo que te pasó, sino lo que aprendiste de lo que te pasó. Muy interesante. Y ya entrando en materia de, esta novela que estás presentando ahora en El País, que es Gotas de Mercurio, esta historia de Sergio Bretón, que está en Barcelona, y digamos que entre todas estas palabras que pones como hiel, niebla, y al final pues la última de ese orden de la novela, que es raíz, pues finalmente pues termina siendo el arraigo que tiene Sergio. ¿Cómo surge Gotas de Mercurio? Si es para ver qué aprendiste, pues ¿qué aprendiste con Gotas de Mercurio? Mira, Octavio Paz decía que un escritor escribe una novela porque tiene una pregunta que no conoce, pero que le hace daño, la pregunta. Y que al terminar, la escritura, tiene clara la pregunta y se da cuenta de que es una pregunta irresoluble, es una pregunta que no tiene solución. La literatura es un asunto de dudas más que de certezas. La literatura es un asunto de preguntas más que de respuestas. La literatura es un asunto de cuestionamientos. Yo escribo novelas para cuestionarme, para cuestionarte, para cuestionar esto, ¿no? Para cuestionar las tradiciones, para cuestionar las religiones, para cuestionar
cuestionar la realidad, para cuestionar la política, la sociedad, para cuestionar el amor, ¿no? La dulzura, la ternura, la nobleza, la soledad. ¿Quién dice que la soledad es eso, ese convencionalismo, ¿no? Y si la soledad es esto, ¿no? Y si el amor es esto, y si la traición es esto, entonces lo que aprendí está ahí escrito, ¿no? Lo que aprendí es que la soledad no es la soledad tópica, ¿no? Lo que aprendí es que las mentiras también hacen bien, ¿no? Lo que aprendí es que la traición tampoco es solo reprochable, digamos, ¿no? No. Pero esto no sé si sea bueno, si sea malo, o quiero decir, no tengo conclusiones, ¿no? Solo tengo reflexiones. Y el día en que tenga conclusiones será un día fatídico, porque las conclusiones provocan estabilidad, digamos, ¿no? Sí. Provocan detenimiento, ¿no? Esta es la conclusión. ¿Y ahora qué? Pues ahora nada, ¿no? Ya llegamos a la conclusión. Yo prefiero estar en la duda, yo prefiero estar en lo inconcluso, ¿no? Y ahora que hablamos de estar, podemos ir a la parte de habitar y nos topamos con una habitación que ya estaba desde Luz de Luciérnagas y aparece nuevamente en Gotas de Mercurio, la 309. Sí. ¿Cómo surge la idea de, encontrar varios conflictos, historias a través de solamente una habitación? Dentro de los elementos de la realidad hay algunos que tienen una semántica más potente que otros. Digamos, un coche, ¿no? Tiene una semántica determinada, tiene unos alcances imaginarios y especulativos determinados, y una habitación de hotel tiene unos alcances tremendos, ¿no? Una azotea de cualquier ciudad, ¿no? Estruendosa y brutal, digamos, como el Distrito Federal o como Monterrey, tiene semánticas potentes, tiene un potencial interesante a nivel literatura, ¿no? Una tienda de abarrotes no, por ejemplo, o menos, ¿no? Entonces, como yo he tropezado, dormido, habitado, visitado cientos de habitaciones de hoteles de diferentes tipos, ¿no? Chiquitas, grandotas, de primera clase, de tercera clase, ¿no? De quinta categoría, de barrios muy marginales, etcétera. Caí en cuenta de esto, ¿no? De las posibilidades que tenía una habitación de hotel, de todo lo que podía pasar dentro de una habitación de hotel. Y la 309 es un guiño. Es un guiño, ¿no? A algunas personas de mi pasado, ¿no? Que me marcó y que quise, ¿no? Darles esta trascendencia y que quedaran ahí, ¿no? Por el tiempo que dure el libro, por el tiempo que existan, ¿no? Los libros aquí en esta cosa que entendemos como vida, ¿no? Creo que aún no se agota, aún no agoto las posibilidades de la 309, ¿no? Es una cosa que me sigue tentando, ¿no? Que me sigue ofreciendo posibilidades, y mientras no se agote, pues aparecerá, ¿no? Llegará un momento en que se agotará, porque nada es para siempre, porque nada permanece, y cuando se agote, pues espero tener otros elementos para poder indagarlos y desarrollarlos. Hablando de elementos, hay una pregunta que yo creo que muchos de los lectores que se van a topar con tu novela Gotas de Mercurio va a ser las vírgenes. ¿Por qué las vírgenes en esta novela? Sí, yo hace un ratito te decía que estoy muy enfadado, ¿no? Y que estoy muy enfadado con la realidad y que estoy muy enfadado con los convencionalismos, y por eso escribo. Y también decía que hacer literatura es cuestionarlo todo, incluso las religiones y las tradiciones. Y Gotas de Mercurio cuestiona la religión, cuestiona los fanatismos, ¿no? Los cuestiona a través de un personaje que colecciona vírgenes negras, y que esto lo hace generar o construir una erótica mística, digamos, ¿no? Partiendo de que la mística es la erótica de la religión, ¿no? Sí.
basta leer a Santa Teresa, ¿no? Basta leer a San Antonio de San Francisco de Asís, e incluso a Sor Juana, para entender que la mística es la erótica de la religión, ¿no? Que hay tanto fervor y hay tanta pasión y hay tanto deseo de posesión como en la erótica misma. Lo que hace Sergio Bretón es que construye una erótica mística, es que construye una erótica a partir, o que mezcla la mística y la erótica, y te da una cosa, digamos, como muy infame, o como muy es que era casi una herejía, ¿no? Una bella herejía, ¿no? Hay un momento en el que él reza en el transcurso de la novela, y dentro de los rezos el rezo queda modificado apelando a la Virgen de las calles, Virgen de las habitaciones de hotel, Virgen de las quemaduras en el buró de una habitación de hotel, etcétera. Otra cosa que también nos podemos topar en esta novela es el juego tipográfico y metatipográfico. Cuando me refiero a esto, que tenemos una fotografía completa como fotografía como tal, imagen, y de pronto tenemos fotografías pero por medio de palabras que nos describe toda la fotografía. Sí. ¿Cuál es esa razón, bueno, de contrastar estas dos formas de exponer la realidad, de representarla, de transgredirla? Bien. Primero tiene que ver con el personaje. Las fotografías que están descritas son fotografías de Silvana, y Silvana en sus fotografías nunca era clara, ¿no? Siempre era ambigua. Entonces una fotografía descrita, digamos que contribuye o consolida la mirada de esta fotógrafa, ¿no? La hace ambigua, no la hace definida, por un lado. Y por otro lado, como decía al principio de la entrevista, de la conversación, la transgresión de una disciplina a otra, ¿no? La contribución de una disciplina a otra me parece algo muy atractivo. En Luz de Luciérnagas ya había algunas imágenes que contribuían con el texto, y ahora me di la oportunidad de poner unas imágenes al servicio del texto, es decir, textualizarlas, con la idea de que cuando el lector las lea, construya en su cabeza una imagen, y esta imagen es necesariamente imposible. Un amigo fotógrafo al que le pedí que me ayudara a hacer las fotografías reales, ¿no? Le pasé los textos y le dije: quiero estas fotografías, y me dijo que era imposible, porque la literatura llega a sitios donde la imagen fotográfica no puede llegar, ¿no? Esto no quiere decir que sea mejor la literatura que la fotografía. La fotografía llega a lugares donde la literatura no puede llegar, ¿no? También es verdad. Y entonces esto ya me gustó, ¿no? Esto consolidó, ¿no? Esto confirmó mis pretensiones, ¿no? De poner una cosa al servicio de la otra. Sí, tiene unos resultados increíbles. Por ejemplo, tengo un ejemplo en la literatura que es con La clase de muerta de Mario Bellatín, que pone fotografías al final y dices, investigadores sobre la muerte de Mishima, no recuerdo muy bien, pero resulta que uno de esos es Mario Bellatín al lado de la mamá de César Aira. Exactamente. Pero te transforma completamente con el juego tipográfico y metatipográfico. Sí. E incluso en la conversación, vete a saber si es la mamá de César Aira, pero te crea otra realidad y te invade. Exactamente. Eso es una manera más eficaz de incidir en la realidad, o de contribuir a la construcción de un universo nuevo. Una novela es un universo independiente, autónomo de esta realidad, con sus propias leyes, con su propia gravedad, con sus propias condiciones de luz, con su propio ruido, con sus propios personajes, y en el mejor de los casos, con su propio lenguaje, donde las cosas que pasan dentro de Gotas de Mercurio no pueden pasar en ningún otro sitio del mundo, ni ficticio ni real, ¿no? Solo ahí. Y estas formas de entender esa realidad contribuyen a formarla, ¿no? Las fotografías descritas contribuyen a formar esta realidad distinta. Construir otro planeta, es irse a vivir a la luna. Algo que también los lectores, de tu obra pueden notar mucho es este juego de las palabras pegadas por puntos, como si fueran pegadas con clavos, que le llama mucha atención a los lectores que se los he mostrado. ¿Por qué? Qué bonito lo dices, ¿eh? Palabras unidas por clavos, ¿no? Pegadas por clavos.
La lengua española ya lo hace. La lengua española ya junta palabras, junta dos conceptos distintos para crear un concepto único, ¿no? Por ejemplo, mata moscas, por ejemplo, corta uñas. En este sentido van los tiros. Cuando yo digo perros de azotea, me parece que son tres palabras, dos palabras, perro y azotea, que pueden formar una sola entelequia, que pueden formar un solo concepto. Un perro de azotea es lo suficientemente potente para hacer una sola cosa, ¿no? Y no ser dos. Entonces, por ahí van, ¿no? Por ahí van los tiros. Proponerle al lector un concepto nuevo, ¿no? Yo sé que no lo voy a conseguir, pero es solo una propuesta, ¿no? Pero no es solo una propuesta estética, es una propuesta también de concepto, ¿no? No, y un mundo posible, además. Los años de carne entre los dientes, ¿no? Que cuando el lector evoque los años de carne entre los dientes, no separe años, carne, dientes, ¿no? Sino que todo esto forme una sola cosa, ¿no? Una sola palabra y un solo concepto. Los años de carne entre los dientes, ya sé a qué te refieres. De acuerdo. Y bueno, eso de preguntarte, ¿qué proyectos tienes a futuro? Estoy trabajando con varias cosas. Primero estoy en la reescritura de una novela que escribí hace 10 años, una novela rural, una novela rulfiana, digamos, que se llama Anoche me soñé muerta. Pero también tengo terminado ya desde hace un tiempo un poemario que se llama Yo no soy. Y por otro lado, estoy empezando a tomar notas sobre un proyecto nuevo, ¿no? Un proyecto, digamos, sí nuevo desde ahora, que se llama Miento. Pues ando más o menos en estas tres direcciones, ¿no? El poemario Yo no soy está terminado, la novela Anoche me soñé muerta la estoy reescribiendo, estoy en las últimas páginas, y la novela Miento la estoy apenas en las notas, ¿no? Tengo 2 libretas o 3 ya llenas de notas de lo que puede pasar ahí. El título lo tengo claro, ¿no? Ya, está bien. ¿Qué más te iba a preguntar? Bueno, ¿cómo ves ahorita la situación de la literatura mexicana? ¿Qué cambios ves en estos tiempos con respecto, digamos, 10, 20 años? ¿Hay propuestas nuevas o cosas interesantes que leer? Sí, cómo no, yo creo que hay un puño de autores mexicanos contemporáneos, ¿no? Coetáneos míos, que están haciendo cosas bien interesantes y que han tenido miedo de indagar en otras cosas diferentes y no sumarse a esta ola de la literatura del narco, ¿no? Que por otro lado me parece inenarrable, ¿no? No sé si el narcotráfico se pueda narrar, no lo sé, ¿no? Porque es una cosa tan pesada y tan significativa que cualquier novela termina siendo una caricatura, ¿no? En ese sentido la crónica creo que está haciendo un trabajo más digno. Pero hay un puño de escritores que están haciendo su chamba, ¿no? Que están incidiendo en la realidad a partir de estos textos, ¿no? De sus textos, de forma muy digna y muy interesante, ¿no? Escritores que viven aquí dentro del país o que viven fuera, ¿no? Estoy pensando en Juan Pablo Villalobos, que vive en Brasil, estoy pensando en Yuri Herrera, estoy pensando en Valeria Lucelli, Pablo Rafael, Emiliano Monge, el mismo Chimal, ¿no? Luis Felipe Lomelí, que no sé, son escritores que cada vez me resultan más interesantes, ¿no? Más interesantes. Entonces, y creo que estamos consiguiendo, queriéndolo o no, somos una generación, queriéndolo o no, estamos consiguiendo construir un panorama literario definible, ¿no? También es verdad que en estas épocas hay la tendencia de querer deslindarse de cualquier generación. Yo no pertenezco a ninguna generación, porque antes entendía la generación como el grupo de amigos, escritores o artistas que contemplaban el mundo y que opinaban, ¿no? Y que expresaban una opinión estética con respecto a las circunstancias. Y eso acabó, ¿no? Los grupos, ¿no? Generacionales, hay pocos hoy por hoy, ¿no? Pero eso no quiere decir que no formemos parte de una generación, porque tenemos
tenemos una idiosincrasia muy similar, ¿no? Porque tenemos una visión estética muy similar, porque compartimos idiosincrasia, ¿no? Porque compartimos país. ¿Novela favorita de Bolaño, Edson? No, pues todo Bolaño. Todo Bolaño. Todo Bolaño. Los detectives salvajes, 2666, Estrella distante, Los perros románticos, todo Bolaño. Todo Bolaño. El gaucho insufrible, ¿cómo se llama esta? Amuleto, ¿no? Amuleto, sí. Todo, putas asesinas, todo Bolaño. Hay que leer a Bolaño. Todo Bolaño. Hay que leer indiscutiblemente a Bolaño, permanentemente a Bolaño. Bolaño ha sido el último escritor capaz de poner a la literatura latinoamericana en boca de todo el mundo, él solito, ¿no? No como sucedió en el boom, ¿no? En el boom había un grupo de 6 o 7, ¿no? Fuentes, Cortázar, El Gabo, ¿no? Vargas Llosa. Aquí él solito y su séquito de personajes, ¿no? Y su horda de personajes terribles y bellos. Perfecto. Edson, ya para terminar esta charla que tuvimos contigo, pues no sé, algún mensaje, ¿qué le dirías a los lectores? ¿Qué recomendarías que leyeran? No sé. No te estoy escuchando, Jonathan. Ah, sí, es que por alguna razón me estaba cayendo de aquí de la silla. ¿Qué mensaje podrías dar a los lectores de qué pudieran leer, qué pueden encontrar en la literatura nueva para que busquen, exploren y encuentren nuevos mundos? ¿Quieres que te diga nombres y obras? Sí, recomendaciones. Recomendaciones, muy bien. Vamos a ver. Bueno, comenzaría por Los detectives salvajes. Después continuaría con Klaus y Lucas de Agatha Christie. Después recomendaría también cosas como muy potentes. José Luis Peixoto, con un libro que se llama El cementerio de pianos. Es un autor portugués. Wow. Después recomendaría también déjame ver, para hablar de mexicanos, recomendaría Los ingrávidos de Valeria Luiselli. Y recomendaría La fábrica del lenguaje de Pablo Rafael. Y recomendaría Fiesta en la madriguera de Juan Pablo Villalobos. No, pues con eso yo creo que se van bien servidos los lectores, los que nos vayan a escuchar cuando publiquemos esta entrevista. Muy bien. Bueno, Edson, pues muchas gracias.